Mi nombre es Jesús Alberto Alviso Montes, soy alumno de la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante. Este video es para aprobar el tercer parcial de la materia de manejo integrado de plagas que es impartido por la doctora Renivón Torres Acosta. A lo largo de este video hablaremos sobre el cultivo del cilantro, que su nombre científico es Coriandrium sativum. Abarcaremos lo que es el cultivo, la taxonomía, la descripción botánica, el origen, la distribución, la importancia económica. También hablaremos sobre sus principales plagas, principales enfermedades, principales malezas y al final hablaré sobre el manejo integrado de plagas, diversas estrategias que podemos utilizar para controlar ya sean las plagas, las enfermedades o las malezas. El cilantro Coriandrum sativum es una especie cultivada que integra grupos de hierbas medicinales, aromáticas y de condimento de mayor consumo. Esta es industrializada para la extracción de aceites esenciales y productos farmacéuticos. Se nos dice que con el pasar de los años el cilantro ha ido alcanzando mucha importancia, ya sea mundialmente como en nuestro país. En nuestro país el cilantro es muy importante ya que forma parte fundamental de nuestra gastronomía, ya que se incluye en diversos platillos. También como forma de datos se nos dice que actualmente el cilantro es una de las especies de mayores implicaciones económicas, ya que es un cultivo con buen rendimiento y un precio internacional. Se calcula que la especie mueve alrededor de 6.000 millones en el mercado mundial y con un crecimiento del sector entre un 5 y 6% por año. Hablando de su taxonomía, de acuerdo con Diederichsen en 1996, el cilantro se le puede clasificar de la siguiente manera. Nos dice que pertenece al reino Plantae, la clase es Angiosperma, subclase Dicotyledonea, familia Umbelliferae o Apiaceae, subfamilia Apidaceae, tribu Coriandriae, géneros Coriandrum, especie Coriandrum sativum. El sistema radical del cilantro es fino y sencillo. Su raíz principal es axonomorfa, muy delgada y altamente ramificada. Por esas características es muy difícil su trasplante. El tallo es más o menos erecto o simpodial con una serie de brotes. Su crecimiento apical termina en una flor o una inflorescencia, algunas veces con algunas ramas laterales en los nudos basales. La planta es diversifolia, de formas diversas. La forma de las hojas basales es usualmente dividida con 3 lóbulos tripinada, que es la forma característica del cilantro, de las hojas del cilantro, perdón. El color característico es verde, verde intenso, pero en algunas ocasiones se puede ver un verde amarillento. El fruto es un equisocarpo de 3 a 5 milímetros de diámetro, color amarillo oscuro, esférico, formado por dos pequeñas mitades hemisféricas acopladas una contra la otra. Los frutos son de forma ovalada y globular, con un diámetro superior a los 6 milímetros. Cada fruto contiene dos semillas aplanadas de 2 a 3 milímetros de largo. Para que las semillas tengan capacidad de germinación es necesario dejarlas en un lugar para hacer un secado en la sombra por 3 meses después de la cosecha. La vialidad de la semilla puede durar de 6 hasta 8 años. En cuanto a su origen, el cilantro es un cultivo aromático y oleaginoso cuyo origen se ubica en el centro y norte de la India, centro y sur de Rusia, en regiones orientales de Afganistán y Pakistán. Existen informes científicos que señalan a las regiones del Oriente Medio, Asia como centros de diversificación de los tipos cultivados. Se llegaron a encontrar en muestras arqueológicas especímenes, plantas y semillas en Egipto y el Mediterráneo. Esto nos indica que en épocas antiguas este cultivo tenía mucha importancia en esos lugares. Se nos dice también que al continente americano fue llevado por los portugueses y españoles en los viajes de conquista y colonización. En cuanto a la distribución de este cultivo, los principales países productores de cilantro son Rusia, India, Marruecos, México, Rumania, Argentina, Irán y Pakistán. Y los principales países importadores de cilantro son Alemania, Estados Unidos, Sri Lanka y Japón. Como dato, la superficie mundial cultivada anualmente está estimada en un área de 550.000 hectáreas y la producción de frutos de cilantro está en 600.000 toneladas aproximadamente. Los rendimientos medios varían desde 442 kilogramos de semilla por hectárea en la India hasta los 1.500 kilogramos por hectárea en Rusia.
Hablando un poco sobre la importancia económica de este cultivo, se nos dice que tradicionalmente en los países en desarrollo, las hierbas para condimento y medicinales se han producido a nivel casero porque pues no se tiene la suficiente pues infraestructura o no se tiene el suficiente dinero para cultivarlo de forma pues a gran escala. Entonces usualmente en esos países que no tienen tanto desarrollo, estos cultivos se dan de forma casera y pues a como pueden para el consumo propio. Se nos dice también que la producción local de cilantro en Norteamérica y Europa no parece ser suficiente para satisfacer la creciente demanda de esta hortaliza, por lo que cada año se hacen importaciones por varios millones de dólares de estos condimentos. Ahora hablaré sobre las principales plagas que tiene pues este cultivo. La primera plaga de la que hablaré es el gusano de las hojas, que es Spodoptera exigua. El gusano soldado presenta cuatro fases de desarrollo conocidas como huevo, larva, pupa y adulto. El huevo se encuentran en masas de 50 a 150 sobre las hojas. Son de color verde olivo, cubiertos con una capa de escamas aterciopeladas de color gris que se desprenden del abdomen de la hembra. En cuanto a su larva, las larvas pequeñas son de color verde claro, con la cabeza negra, las cuales se encuentran en grupos cubiertas por una pequeña tela de seda. Su pupa es de color café brillante. Se le encuentra en el suelo de una profundidad de 1 centímetro, dentro de una celda elaborada con partículas de tierra. El adulto es una palomilla de color café grisáceo y brillante. En cuanto a los daños que ocasiona, estos gusanos son de tamaño relativamente pequeño. Devoran grandes cantidades de follaje rápidamente. El daño al follaje raramente es importante, solo cuando un gran número de larvas atacan plantas pequeñas. Las plantas pueden soportar hasta un 50% de defoliación sin afectar el rendimiento durante la etapa vegetativa. Tiene importancia esta plaga ya que puede dañar la planta en su totalidad, ya que el cilantro es un cultivo donde se aprovecha casi toda la planta. La siguiente plaga de la que hablaremos es los áfidos o pulgones, de nombre científico Afididae, son insectos que chupan la savia de las plantas. Los áfidos presentan un ciclo de vida complicado debido a las diversas fases por las que pasan y a las formas que adoptan, tan diferentes entre sí que en algunos pulgones inducen a considerarlos como especies distintas. Según la planta hospedante pueden distinguirse distintos tipos de pulgones: monoecias, especies que solo viven sobre una planta hospedante, o heteroecias, alternan las plantas hospedantes. Pasan el invierno en un tipo de planta y en primavera cambian a planta herbácea, generalmente cultivadas. En cuanto al daño e importancia económica, los síntomas que podemos notar en su ataque es que vuelven las hojas amarillentas, se secan y mueren los tejidos, pudiendo llegar a la muerte de la planta en casos extremos, excepto cuando las poblaciones alcanzan números muy altos. No se recomienda su control químico, ya que tienen muchos enemigos naturales en el ambiente y el daño individual de los áfidos a la planta es muy pequeño. Los áfidos suelen ser muy agresivos durante épocas secas y, al igual que los ácaros, prefieren las partes más tiernas del follaje. Por último, pero no menos importante, tenemos a la mosca blanca. Su nombre científico es Bemisia tabaci. Una pequeña descripción. Bemisia tabaci es un insecto hemimetábulo. Tiene metamorfosis incompleta, ya que tiene los siguientes estados de desarrollo durante su ciclo de vida: huevo, 4 instares ninfales y adulto. En cuanto a los daños que ocasiona esta plaga en nuestro cultivo, se nos dice que es la especie de mosca blanca más polífaga, con más de 500 especies de plantas hospederas. Las moscas blancas lo que causan son daños indirectos por la excreción sobre las hojas de una sustancia azucarada denominada melaza, la cual sirve de sustrato para hongos de micelio negro, fumagina, pertenecientes a varios géneros. Uno de los daños indirectos más importantes asociados a las moscas blancas es su capacidad de transmitir virus en cultivos alimenticios e industriales. Ahora hablaremos sobre las enfermedades. Primero hablaremos sobre la cenicilla de la hoja. El nombre científico es Ericife. Una descripción es una enfermedad causada por varias especies del hongo Ericife, Ericife poligoni, Erifice umbelliferum y Erifice heraclei.
A diferencia de muchas enfermedades, la cenicilla no necesita de condiciones húmedas para desarrollarse y su crecimiento es inhibido por el agua en la primavera. Las temperaturas moderadas de 60 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit y la sombra favorecen el desarrollo de la enfermedad. En cuanto al daño e importancia económica, el síntoma típico es la aparición de estructuras blancuzcas, micelios, del hongo sobre la parte superior de las hojas. Generalmente son atacadas primero las hojas más viejas, pasando luego a las hojas más jóvenes, al tallo y al fruto. Se nos dice que la producción de flores y frutos es reducida y la madurez de la semilla se retrasa. También tenemos el marchitamiento del cilantro. Esto es causado por Fusarium oxysporum. Una descripción es que Fusarium es una especie de hongo causante de la enfermedad de Panamá en los bananeros y de más de un centenar de enfermedades en otras especies vegetales. En este caso, pues es el marchitamiento del cilantro. Se nos dice que los hongos de este género Fusarium son cosmopolitas, por lo tanto abarcan pues muchas especies. Son muy abundantes en las zonas tropicales y templadas del mundo. Es una de las más importantes especies del género Fusarium debido a las pérdidas económicas que causan los cultivos comerciales. En cuanto a su daño e importancia económica, se nos dice que este coloniza los conductos cilemáticos de la planta, bloqueando y tapando los vasos, lo que determina la aparición de síntomas de marchitamiento de hoja, amarilleo y eventualmente necrosis y muerte total de la planta. Por último, en enfermedades tenemos a la pudrición de la raíz, que es causado por el género Rhizoctonia. Rhizoctonia solani, la especie más importante dentro del género Rhizoctonia, es un patógeno con una diversidad en morfología. Posee un rango de hospedantes amplio y agresividad. Este patógeno sobrevive como saprófito en el suelo en forma de esclerosios, lo cual es una gran amenaza para los cultivos dado su amplio rango de hospedantes. Reduce significativamente la productividad de los cultivos, afectando hojas, tallos, raíz, semillas. En cuanto a su daño, se nos dice que la raíz y las hojas en contacto con el suelo desarrollan lesiones secas e irregulares, que llegan a destruir todos los tejidos afectados. Cuando la humedad es alta, aparece un moho blanco o gris, que son micelios, en los tejidos enfermos. La estructura del hongo se propaga fácilmente en el agua de riego o de lluvia que corre por el campo o salpica, así como los implementos de labranza. Ahora hablaremos sobre malezas. La primera maleza es la maleza conocida por su nombre común como caminadora. Su nombre científico es Rhodboelia exaltata. Su descripción es que se reconoce fácilmente por la forma de sus inflorescencias, los pelos rígidos e irritantes en la vaina, el nervio medio blanco y algo asimétrica de la hoja y las raíces de soporte arriba de la tierra. Es un pasto herbáceo, anual y cespitosa, tamaño de 0.5 a 2 metros, a veces alcanza hasta 3 metros de altura. En cuanto al daño, es una planta altamente invasora y se ha observado en claros de bosques, aunque no bajo sombra fuerte, pero desplaza la vegetación nativa en vegetación abierta y también otras especies de pastos forrajeros más útiles en potreros. Se reporta que contiene químicos alelopáticos. También como dato se nos dice que esta especie es considerada una de las peores malezas del mundo y está clasificada como nociva por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La siguiente plaga es, por su nombre común, correguela anual. Su nombre científico es Polygonum convolvulus. Es una planta rastrera o trepadora de hábito de crecimiento indeterminado, hojas acorazonadas con presencia de una ócrea en la base del peciolo, flores poco vistosas y pequeñas en racimos, casi siempre de coloración verdosa. Cada flor produce un fruto semilla. Se nos dice que es una hierba anual voluble, rastrera y trepadora con hábito de crecimiento indeterminado. Se nos dice que en México se ha observado que a veces persiste durante varios años con raíces engrosadas. En cuanto al daño que ocasiona, se nos dice que es una planta muy competitiva. En sitios perturbados puede desplazar especies nativas, puede cubrir el suelo rápidamente, pero también impedir el crecimiento de especies nativas. Se nos dice que esta disminuye el rendimiento a través de la competencia directa, pero también a través de la promoción de la came y al dificultar la cosecha por su hábito de enredadera. La siguiente maleza de la que hablaré es Grader Grass, por su nombre común. El nombre científico es Temeda quadrivalvis. La descripción es que esta es una planta herbácea anual, pero puede llegar a crecer como planta perenne por un corto tiempo. El crecimiento depende del lugar y puede llegar a alcanzar hasta 3 metros de altura.
Se nos dice que presenta un sistema radicular profundo con raíces adventicias. Esta forma carricillos, generalmente sin ramificaciones. Sin embargo, la maleza también se puede ramificar en los estolones y en los culmos. En cuanto al daño que ocasiona, la maleza tiene la capacidad de invadir tanto pastizales naturales como establecidos, cultivos anuales, caña de azúcar, plantaciones de cultivos tropicales perennes, orillas de vías y caminos, bosques tropicales abiertos y sabanas. Su capacidad de formar poblaciones vigorosas y puras, baja palatabilidad, número de cariópsides producidos por planta, alta tasa de germinación, mortalidad baja de plántulas, capacidad de producirse sexual y asexualmente. Ya para concluir este video, les hablaré sobre algunos tipos de control. El control cultural es el control más antiguo creado. Es el primer control y pues más antiguo. Este se trata más que nada no es cuando ya se tiene un problema ya establecido, sino que son diversas planificaciones que se tienen que hacer antes de establecer un cultivo. Un ejemplo para el cilantro: en el cultivo de cilantro se realizan dos escardas para el control de malezas, la primera a los 35 días después de la siembra y la segunda a los 7 días después de la primera. También se realizan hasta 4 aporques a los 21, 26, 50 y 61 días después de la siembra. Los aporques también ayudan a tapar el fertilizante cuando es aplicado en el cultivo, lo cual pues nos da una mejoría en la eficiencia. El tipo de control mecánico. Este tipo de control consiste en la utilización de herramientas o maquinaria mecánica para controlar malezas, plagas, etc. Su aplicación demanda mucha mano de obra, por lo cual en cultivos medianos y grandes pues ya no se lleva a cabo con eficiencia porque ocupa demasiado dinero. Pero en cultivos pues pequeños se puede hacer con mucha eficiencia. Consiste en la utilización de herramientas y maquinaria. Un ejemplo, la destrucción de malezas con o sin herramientas, pero la maquinaria mecánica para eliminar malezas no se suele utilizar en el cilantro por la forma de siembra. El tipo de control etológico consiste en alterar el comportamiento de los animales, insectos, etc. Es el aprovechamiento de las plagas para su control con la utilización de atrayentes químicos naturales o sintéticos, feromonas, trampas, cebos alimenticios, repelentes e inhibidores para controlar las poblaciones de plagas. eh, Se puede afectar lo que es el reconocimiento, el esparcimiento, la agregación, el reclutamiento, la antiagregación y en la marcación para pues inhibir el comportamiento de las plagas. Un ejemplo en nuestro cultivo pues es el uso de trampas para plagas, monitoreo y control de plagas en el cultivo. El tipo de control biológico, eh, se nos dice que este control se basa más que nada en la utilización de microorganismos o insectos benéficos para el control de una plaga en nuestro cultivo. Se pueden utilizar ya sea depredadores, parasitoides, bacterias, virus o hongos entomopatógenos. Se pueden liberar o aplicar dependiendo qué tipo de organismo utilizaremos. Se deben tomar en cuenta diversas cuestiones, como puede ser la compatibilidad, el cultivo, el clima, la humedad, la luz. Todo esto para que el medio ambiente pues no se vea afectado. Un ejemplo en nuestro cultivo pues es la liberación de Encarsia formosa contra mosca blanca, o la aplicación de Bacillus subtilis cuando derivado del muestreo se detecta un porcentaje de incidencia de marchitez bacteriana superior al 5% por predio. Por último tenemos el tipo de control el químico. El control químico se recomienda que siempre sea utilizado pues en última instancia, ya cuando no se tenga otra opción, porque el control químico, al aplicar químicos, estamos dañando pues el medio ambiente y a veces afectamos tanto seres vivos, humanos o dañamos otros cultivos, entonces hay que tener en consideración eso. Este control consiste pues aplicando insecticidas para eliminación de plagas o herbicidas para eliminación de malezas. Un ejemplo es que en el cultivo de cilantro se nos dice que productos bajo investigación en Estados Unidos para registro por el control general de malezas, el glifosato, control de malezas anuales y perennes aplicado antes de sembrar o antes de que el cultivo haya emergido. También se utiliza el linurón, control de malezas anuales, nepropamide, control de gramíneas anuales y perennes, prometrina, que es el control de malezas anuales, cetoxidin, solo para control de gramíneas que han emergido.
Y bueno, ya con esto concluiría lo que es mi video sobre mi tema del cultivo y pues muchas gracias por su atención.